Y la paradoja es que el mundo está cada vez peor y el mundo está cada vez mejor. Y las dos son verdad. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Raúl Romero es consultor y empresario y ha dedicado más de 20 años a apoyar a organizaciones globales en la adopción de un rendimiento superior, basándose en la filosofía de que el desempeño está estrechamente ligado al desarrollo de la conciencia. Es fundador del capítulo mexicano de Capitalismo Consciente, liderando la misión de fomentar prácticas empresariales más conscientes y responsables en el país. En este episodio, Raúl comparte una profunda reflexión sobre la paradoja de la vida moderna, explorando cómo la aventura, la comunicación y el sentido personal han sido ejes fundamentales en su camino. Desde sus años en la Ibero, donde el pensamiento crítico y humanista marcó su visión del mundo, hasta su experiencia como empresario y consultor, Raúl revela cómo navegar la incertidumbre, integrar las contradicciones y abrazar la soledad son claves para construir una vida significativa. Con una mirada honesta y sin pretensiones mesiánicas, nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el yo, el nosotros y el todos nosotros. El pensamiento de Raúl integra la necesidad de afirmar la individualidad, al mismo tiempo que esa individualidad se sabe integrada e interdependiente con la colectividad social y planetaria, que posibilita cualquier grado de experiencia individual. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Raúl Romero. Raúl, gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio, Víctor. A ver, hoy es lunes, 1 p.m. Normalmente es un día que tenemos muchos pendientes y cosas. Y al mismo tiempo, antes de empezar a grabar, me dices, a ver, no quiero repetir lo mismo de siempre y quiero estar aquí despierto, pensando. Te veo que estás hasta parado, ni siquiera estás sentado. Y despierto para ver qué podemos co-crear entre los dos. Así es que te agradezco mucho llegar con esa actitud un lunes, porque en vez de ver esto como un pendiente más, lo estás viendo como pues una puerta a algo que no sabemos a dónde entrar. Y te lo agradezco enormemente. Gracias a ti. Y así estoy. A ver, y entonces yo lo que te quisiera preguntar es, tal vez también es una pregunta un tanto cliché, pero contéstala desde el Raúl Romero de hoy a la 1 de la tarde. Y es, ese Raúl Romero de niño, ¿qué quería ser de grande? Qué bueno. Siempre, muy niño, supe que la aventura me atrae, me jala. Tuve la fortuna de tener un papá que a su manera y viéndolo en perspectiva de las aventuras de hoy, súper fresa, pero éramos aventureros, digamos, ¿no? O sea, íbamos a acampar, íbamos afuera. Entonces, esta parte de la aventura siempre ha sido para mí un tema que me ha gustado y soy cero radical, pero en mi propio espacio, en mi propio tema, pues la aventura siempre ha sido lo que me ha gustado. Fundé hace muchos años con un amigo la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, porque desde muy chavos nos fuimos a tratar de hacer ecoturismo y turismo de aventura, etcétera. Entonces ahí siempre ha habido esa inclinación. Y la otra cosa que siempre creo que desde muy chavo, pero ya en la adolescencia se fue fincando más, tiene que ver con este tema de comunicar, de ser un comunicador. Siempre quise ser un comunicador, lo he sido de diferentes formas a lo largo de mi vida, pero te diría que es un hilo constante. La aventura y la comunicación son como dos hilos constantes. Y la tercera pata, pues tiene que ver con los negocios. Probablemente también siempre quise ser mi propio jefe. Desde muy chico yo quería ser mi propio jefe. Nunca tuve como el llamado a entrar a trabajar y hacer carrera corporativa. Siempre fue como yo inventar mis cosas y etcétera. Entonces diría que esas tres cosas desde chico las quise y ahí estoy, ¿no? Nunca, claramente no es igual a lo que me imaginé, en muchas cosas totalmente diferente, pero sí, justo es una buena pregunta porque justo en el retiro de Wealth Mastery que compartimos, me vino la imagen de haber hecho como un mapa mental de mi futuro, un vision board, ¿no? De mi futuro. Y me dio mucho curiosidad ver que había puesto hacía muchos años acerca de mi futuro. Y hoy que tengo 60 años, pues este año cumplo 60, como pensar hace 30, 40 años, cómo me soñaba yo, ¿no? Fue muy impresionante ver que nada de lo que está escrito ahí sucedió tal cual y a la vez todo está sucediendo con otra forma, pero esencialmente todo está sucediendo. Entonces,
Y tiene que ver con esas tres cosas principalmente. Ok, bueno, de aquí dos preguntas. La primera, el tema de la comunicación. O sea, cuando tú te imaginabas a un comunicador, ¿tenías alguna imagen de algún comunicador que te gustara? ¿O qué es lo que realmente te gustaba del alma de un comunicador que tú te querías acercar a eso? ¿Por tener algo que comunicar, por estar enfrente de las personas, porque eso implicaba un viaje interior para después exteriorizarlo? ¿Cuál era la dinámica? Sí, no pensé estar enfrente de las personas, que es paradójicamente como más paso el tiempo comunicando. Yo más bien me imaginé haciendo cine o haciendo literatura. Yo estudié comunicación en la Ibero en una época en que la carrera de comunicación de la Ibero era 6 psicologías, 6 filosofías, 6 sociologías, 6 literaturas. O sea, era una carrera muy humanista en la comunicación. Y entonces, pues fui muy feliz estudiando la carrera de comunicación, leyendo, etcétera. Y entonces, como que siempre me imaginé más bien eso, contando historias a través del cine o a través de la literatura. Y me pasó algo muy paradójico, porque yo fui de una generación en la Ibero que había mucha gente muy valiosa, muchos de los que hoy cambiaron la historia del cine, el Negro González y toda esa generación. Yo soy un poco más abajo del Negro, pero cuento esta anécdota, me acuerdo perfectamente estar en la cafetería de la Ibero con el Negro González, Memo Arriaga, discutiendo sobre cuánto pesaba el alma, y eran 21 gramos, ¿no? Y en esas conversaciones salió una película muchos años después. Entonces, yo soñaba con eso. Y también me pasó que en aquel entonces había un tema alrededor del cine donde la vida era de excesos y drogas y modelos y ya sabes, estos productores que tenían una vida de excesos fría. Y yo era bastante convencional en el sentido y yo quería casarme, tener una familia. Y entonces como que en ese momento elegí no meterme al cine. Y tuve la opción, clarísimo, cine o otra cosa. Hice el subsistema, no de cine, hice el subsistema de diseño editorial porque me fui por los libros más que por el cine. No me arrepiento, porque es imposible arrepentirse, no tiene sentido arrepentirse, pero hubiera sido muy buen cineasta. Y también a lo mejor no hubiera podido progresar porque me hubiera perdido en las drogas y en los modelos, no lo sé. Pero a lo que voy es, siempre tuve esas ganas de contar historias. Y me he dado cuenta que ahora mucho de lo que hago tiene que ver con poder contar la historia de otra forma y gestionar los negocios mejor. Ese talento está ahí, o esa habilidad es un regalo, esa habilidad, es un don, pues está ahí y me gusta. Y planeo eventualmente terminar mi vida más del lado de contar historias que del lado de estar trabajando con la gente. Yo no sé si esto viene al caso o no, pero aquí hay que dejar que venga lo que venga. Cuando íbamos a entrar a estudiar comunicación en la Ibero, tenía esta connotación como que era la carrera mientras me caso, ¿no? De muchas Ujú. mujeres. De hecho, Sí. mi esposa estudió también comunicación en la Ibero y ella también es una creativa impresionante. Pero creo que ahora me estoy dando cuenta que, o sea, así como dices, o sea, y creo que es también mucho de la Ibero esto, ¿no? La parte de la parte humanista, de leer, de filosofía, de literatura. Y que, o sea, a los ojos del mientras me caso pareciera una carrera muy superficial, pero creo que de hecho, así como tú la relatas, es todavía de las carreras más profundas que hay, más allá de las ingenierías, los negocios, los diseños, porque pues para poder comunicar hay que entrar al alma, ¿no? Como sea que la quieras definir, y entrar al mundo de la duda, de la incertidumbre, de las no respuestas, ¿no? Y Mm, yo siento mm. que eso o sea, ¿cómo era en tu época cuando comunicación se presentaba ante un estudiante que tenía 18 años apenas y le decía, a ver, vente a este mundo para que después puedas transformar el mundo? De hecho, yo hice un buen scouting de las carreras de comunicación. Me acuerdo perfecto que estaba la WIC, en aquel entonces no sé si existe todavía, pero era una universidad. Es que estaba coincidente, estaba enfrente de la escuela donde yo estudiaba la prepa, entonces fui mucho al laboratorio de comunicación de la WIC y me invitaron a la semana de comunicación de la WIC en prepa, me metí y la producción era increíble, o sea, llegabas y había banners y edecanes y wow, yo dije, estos son los chavos produciendo, ¿no? Y el evento final de comunicación de la WIC en aquel entonces, de los estudiantes, de los que se graduaban, fue producir un video en vivo de una canción que se llamaba We Are the World, creo que era Michael Jackson, no sé quién era, no me acuerdo, de pura gente cantando We Are the World, ¿no? Y la producción bárbara y el auditorio llorando y cantaban We Are the World y las cámaras y yo dije, puta, es justo lo que no quiero hacer. Es justo lo que no quiero estudiar, ¿no? Y fui a la Ibero y el lema de comunicación de la Ibero era algo así, no sé si sigue siendo, pero era los medios sometidos al espíritu. Y eso me flipó, porque lo que vi en la otra universidad fue el espíritu sometido a los medios.
completamente, ¿no? Era mucho más importante la producción y el lip sync y las cámaras que el contenido. Y el contenido era pobrísimo, ¿no? O por lo menos para mí en ese entonces. Entonces, cuando entré a la Ibero, para mí sí fue una cosa muy particular porque, pues, cuando lees sigues la psicología 6 semestres o la filosofía o la sociología, son perspectivas muy amplias. Y nunca, en ningún motivo, en ningún momento en la Ibero yo hice un anuncio o hice un video o o sea, no ejecuté ninguna producción. Estudié hice ensayos, muchos ensayos, ¿no? Mucho era como, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Y eso para mí fue bellísimo. También quiero decir que una vez hice una maestría y cuando fui a la Ibero por mi título de la carrera para que me dieran el de la maestría, entré al departamento de comunicación de la Ibero y encontré a mi generación y yo no estoy en la foto y de generación. Y no estoy en la foto de generación porque en tercer semestre entré a trabajar. Entonces también tuve muy poca vida universitaria, muy poca vida universitaria. Eso por un lado me arrepiento porque no tengo amigos de la Ibero. Tengo 2 amigos, 3 buenísimos amigos de toda la vida, pero no tuve vida universitaria y entonces no fui parte de todo porque me entré a trabajar y trabajaba yo de 3 de la tarde a 10 de la noche en el centro, en Palacio Nacional. Entonces, pues realmente fui un estudiante que trabajó toda su vida. Pero aún así, haber tenido acceso a todo eso y ahí están mis libros. O sea, esos son mis libros y tengo perfectamente organizados muchos libros que fueron importantísimos en la carrera y están ahí articulados. Tengo todo Humberto Eco, por ejemplo, y así tengo autores y libros que me siguen acompañando y que a veces vuelvo a regresar a ellos y esa parte fue un regalazo para mí. Por ahí te escuchaba en algún lugar que te habías leído todo Murakami y yo también. Y bueno, ahorita podemos hablar si quieres de libros, pero gracias por decirlo porque lo que estoy viendo en esa parte de comunicación del Ibero en ese momento era como lo que ahorita tal vez llamaríamos un poquito pensamiento crítico, ¿no? Y Ujú, como desde ya, o sea, como que normalmente, y esto quiero ver si aplica, porque sí veo mucho en tu forma de pensar y no sé cuánto vino de esa carrera y es la idea de que, o sea, tienes 18 años y te forman en este mundo capitalista para, pues, generar, aprender una profesión y poderla ejercer y poder ganar dinero y estar muy bien en la escalera social, ¿no? Y por necesidad, cuando estudias filosofía, literatura y sociología, de entrada es como, pues el mundo tiene muchos caminos y muchas historias. Últimamente nadie tiene la respuesta y nadie te puede educar para un mundo que es más grande y más incomprensible de lo que cualquier profesión haya podido diseñar para, pues, esa línea de trabajo. ujú, Y no nada más es el tema de abierto a la incertidumbre, sino también de romantizar y aceptar esa insoportable levedad del ser, ¿no? Que es, ujú. no hay una respuesta y esa angustia existencial, el abismo nietzscheano, existe ahí y no hay escape. Pero eso no es la pérdida, esa no es el fin, al revés, puede ser el principio de algo generativo. Y yo eso es lo que veo en tu pensamiento cuando hablas de negocios, cuando hablas de crecimiento personal, cuando hablas del individualismo, al etnocentrismo y a la comunidad cósmica. Esa raíz de las contradicciones se complementan, aun cuando no tenemos una lógica o una cognición o una narrativa que haga sentido de ese tipo de que los contradicciones son complementarias o que somos paradojas, ¿no? Entonces, y esto yo me estoy reflejando en ti, cuando caías en esos abismos de no hay respuesta y no hay verdad, o sea, hay muchas chiquitas verdades, pero no hay la gran verdad, ¿en dónde qué fue lo que te soportó a ti, Raúl, para sacar a un Raúl creativo, generativo y productivo, y no alguien que también muy fácilmente puede ser depresivo y negro y tal vez muy fatalista, ¿no? Porque la no Mm, respuesta es una angustia existencial muy mm. dura. Wow. Sí, es el pensamiento de la Ibero en ese momento, claro que era un pensamiento crítico. Y esto lo podemos entender perfectamente bien desde su fundación jesuita, ¿no? Los jesuitas tienen un pensamiento crítico de la propia iglesia, importantemente, y además vienen de ser grupo de personas que no nada más fueron críticos de la religión católica, sino que además de la iglesia católica, sino que además le dieron un sentido social muy importante, ¿no? Y entonces, la teología de la liberación, ¿no? Y todo este tema, donde se vincula al cambio social. Entonces, dicho eso, bueno, la Universidad Iberoamericana tenía eso como en su DNA, ¿no? Y además en un mundo de fresas, o sea, la Ibero, ¿no? De hecho, ellos cierran el Instituto Patria
que era la escuela donde se educaba a la gente más acomodada del país, las mejores familias se educaban en el Patria. Los jesuitas eligen cerrar el colegio Patria, que era una formación católica, y eligen cerrarlo precisamente porque dicen, no tiene sentido que estemos formando a los ricos del país en algo que es tan importante compartir con toda la gente del país y transformar el país. Y estas personas no están siendo transformativas o como quisiéramos, aun cuando muchos de ellos después fueron gente que transformó muchísimo México y son gente súper valiosa. Entonces, de entrada, bueno, llego a estudiar a un lugar donde está todo este tema crítico y está ahí. Lo segundo que te diría es, tiene también un poco que ver con la edad. Yo vengo de una escuela muy particular antes de la prepa, que es el Centro de Integración Educativa, que es una escuela que crearon un grupo de papás, que era una escuela que junto con papás del Patria, con Cerro del Patria, que es una escuela que hoy se podría ver como muy convencional. En realidad en su momento fue una escuela muy, muy exploradora de la forma en que hay que educar a los niños. Era una auténtica comunidad, realmente era una comunidad. Y en esa escuela, que además fue muy influenciada por Esalen Institute y todos los pensadores que en aquel entonces, en la era post-hippie, venían con el tema del cambio de conciencia, ¿no? Pero además con fundamentos muy sociales. Recibimos a muchos de los que perseguidos de las dictaduras chilenas y argentinas. Entonces llegaron muchos intelectuales de izquierda. Y era una escuela que planteaba, ahora acabo de escuchar una grabación con el que fue uno de los fundadores, y era lo que tenía era una visión de crear un modelo comunista, realmente una comunidad y un modelo comunista. Y hubo gente súper interesante en esa mezcla. Entonces yo primero venía de eso. Llegué a la Ibero y la Ibero no me sorprendió en ese sentido porque venía de todas estas, digamos, contradicciones, y me acuerdo que lo que más me gustó entrando a la Ibero fue el pensamiento dialéctico y entender todo este razonamiento, digamos, marxista un poco, ¿no? De la dialéctica, y eso me encantó. Entonces yo ahí estaba muy bien. Yo creo que no cuestionaba nada. Yo lo que hacía era estudiar, aprendía y debatía. Y me encantaba esos debates que tienes cuando tienes 20 años y tienes resuelta la vida y te puedes pasar la tarde en una cantina sin ir a clases, con tus cuates de 20 años, con la absoluta certeza de que vas a cambiar el mundo, con la absoluta certeza de que tu forma de entender el mundo que estás adquiriendo es única y es la que es la neta, ¿no? Y entonces yo creo que yo fui insoportablemente arrogante como estudiante que tenía la neta, y me acuerdo perfecto de las conversaciones. Y esto creo que no es único, esto es de todo el mundo, en las casas de los papás y en las comidas con los primos y los de los domingos, de decir cosas que eran verdaderamente aberrantes para la forma en que nos habían educado, y yo estar convencido de ellas. Mm, Ahí siento que por eso no tengo nada, y al contrario, siento que y estoy en contacto con muchos chavos que están en edad universitaria, y su forma de plantear las ideas me parece, por lo menos, cuando menos me parece totalmente válidas, porque ahí en ese momento se ve el mundo de una forma. La universidad es para eso. La universidad es el pensamiento universal traído a un quehacer. Entonces eso me parece extraordinario. Ahora, también ir creciendo, ¿no? Paradójicamente, me ha llevado más a lo que yo diría que es evitar la paradoja. Sí, en la universidad no había paradoja. Yo en la universidad estaba convencido del cambio social, estaba convencido de que la forma en que había que cambiar el mundo era así, había que ir a marchar, había que ir no, yo me metía en la música de Silvio Rodríguez, pero por no, o sea, la revolución de Cuba y todo esto realmente lo viví como algo que está perfecto, y está perfecto además, o sea, está bien. Pero esto de vivir la paradoja, esto de donde estas verdades no alcanzan y son parciales, lo empecé a vivir mucho tiempo después. O sea, empecé a aprender a vivirlo mucho tiempo después. El matrimonio es un gran lugar para eso. El matrimonio es un gran lugar para eso, porque la vida empieza a ser paradójica, ¿no? Tienes hijos y se empieza a ordenar el sistema familiar de otra manera. Entonces ahí hay necesidad de incluir otras perspectivas claramente que no son las mías y que no son las verdaderas, con todo el dolor y el trabajo que eso implica. Pero, por ejemplo, me acuerdo eso. Y también el empezar a trabajar. El tener el elegir tener un sueldo y buscar salir adelante, pues me situó en momentos, en jefes que yo no creía o no quería, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar, Memo Arriaga me dijo en clase, quien quiera trabajar, tengo una posición que me pidieron, y me recomendó, y fui a trabajar a la Secretaría de Programación y Presupuesto cuando Carlos Salinas de Gortari era el secretario. Y yo
lo que tenía que hacer era la síntesis de prensa extranjera. En aquel momento, mi trabajo consistía en llegar a las 3 a Palacio Nacional, me acuerdo perfecto, y revisar todos los periódicos del mundo, los 20 periódicos de Le Monde y así, de los principales periódicos del mundo, y hacer una síntesis de todo eso, recortarlos, las notas importantes, y pegarlas con PRIT en hojas, y eso se lo llevaban y le sacaban copias y se hacía la síntesis de prensa, que ya no existe. Pero al final del día yo tenía que hacer una tarjeta media carta, escrita a máquina Olivetti, y en esa tarjeta yo tenía que escribir la síntesis de todas las principales noticias y se la pasaban a Carlos Salinas y a José Córdoba a las 9 de la noche, y él tenía que leer y dar la vuelta y entender qué estaba pasando en el mundo. Algo que Grok y OpenAI hacen hoy en 30 segundos. Yo lo aprendí a hacer. Y esa chamba que me duró varios años de estar haciendo eso diario, esa práctica, me situó en un lugar donde pues, yo veía periódicos de izquierda y de derecha. La misma nota la veía enfocada de diferentes lados. La Jornada, bueno, no, yo era prensa extranjera, pero los periódicos, ¿no? El País y otros periódicos. Y eso me hizo como practicar todos los días, decir, las cosas son de una manera y las vemos de diferentes formas. Yo te diría que hasta ahí empecé un poco. Y luego cuando la vida pues, te va poniendo esas prácticas diario de tener una conversación difícil con una persona, ir por un proyecto que no funciona, proyectos en los que me vi involucrado, que yo mismo hice y que fueron un fracaso rotundo, así tremendo, donde no entendía yo por qué fracasaban. Y entonces eso me fue llevando a una sensación de decir, bueno, no hay nada absoluto, realmente no hay nada absoluto. Y realmente un fenómeno es un fenómeno y se experimenta de diferentes formas, ¿no? Y eso creo que, conectado al tema de la comunicación, hay una gran oportunidad de poder contar las diferentes partes de una historia, las diferentes perspectivas y, y hacer con eso algo que sea más integrador. Y mi vida creo que tiene mucho que ver con integrar perspectivas, que es un poco a donde quería llegar con esto de la paradoja, integrar perspectivas, ¿no? ¿Qué tanto, gracias Raúl, qué tanto te angustiaba el ver, y me imagino que en los 90 no era igual que hoy porque no había tanta oposición política en México, entonces el discurso político era, pues, no era tan fácil percibir que seguía una línea porque no había tanta oposición, ¿no? Ujú, Pero al ujú. final de cuentas, ¿cómo así? ¿Cómo tú veías esa parte que la política hoy en día hace por excelencia y siempre ha hecho? Y es cooptar la realidad, como dices, que es difícil de definir, Ujú. y presentarla de cierta manera como si esta fuera el modelo. Y ese es ese es lo que yo creo que con el marxismo, que como mecanismo analítico, narrativo, histórico es poderosísimo, pero como único camino de interpretación de la realidad es muy reduccionista. Y a final de cuentas eso es lo que la política por excelencia hace, se agarra un mensaje complejo y le da el enfoque de, pero esta es la verdad, y ya sea que lo va a usar para culpar a unos o para manipular cierta manera. O sea, tú estabas muy presente ante la complejidad de las perspectivas y al mismo tiempo la unificación y estandarización de la verdad a través de los mensajes políticos. Y lo veías en acción, veías cómo la historia, en vez de complejizar, simplificaba. ¿Es una lectura correcta lo que te estoy diciendo? Sin duda, sobre todo porque tengo un amigo que dice, híjole, a mí me da mucha pena, pero le digo a mis hijos, lástima, ustedes se van a perder los 90, no los van a poder vivir. Ujú. Los 90 fueron una década muy particular, muy especial, donde todo estaba bien, todo estaba normalizado y todo funcionaba. La corrupción era la corrupción, el gobierno era un gobierno, pero todo caminaba, todo estaba bien. Los 90, la música pop, la expresión pop de los 90 es, la vida está increíble, ¿no? Y yo fui parte de esa, me tocó vivir esas décadas en los 80 y los 90, realmente en un mundo donde no había más, veníamos de la Guerra Fría, pero ya estaba acabando la Guerra Fría, se había caído el muro de Berlín, el mundo se estaba unificando, era celebración tras celebración, ¿no? De que vamos bien, ¿no? Entonces, yo te diría, eso es muy diferente con hoy. Pero tocaste un tema que me parece interesante explorar. Es este tema que has dicho varias veces, lo dijiste en un par de ocasiones, como si yo hubiera, explorando si me pasó a mí o no, como ¿qué pasa con esta sensación como de impotencia, ¿no? Y te deprime, te tira hacia abajo saber que pues, las cosas están de la chingada, ¿no? Lo primero que te diría es, me parece como muy importante distinguir que hay personalidades, sabemos personas, por situaciones
que no están directamente relacionadas con el desorden o el caos mundial, pero que se podrían explicar o se acentúan por eso. Pero hay personas que tienen un perfil mucho más depresivo, ¿no? Más nihilista, personas que tienen mucho menos capacidad de tener sentido de vida. Y si lo ves desde la óptica social y del mundo que está mal, se entiende, se explica, pero para mí es como una perspectiva nada más, ¿no? Y hay otras, como la química del cuerpo, como la transgeneracional, como la dinámica familiar, como la dinámica del propio niño creciendo, que hacen que haya personas que tengan más un perfil adictivo, más un perfil depresivo, más un perfil tal vez codependiente. Entonces, digamos que ahí esa estructura es como muy individual. Cuando la llevamos a nivel social, se podría explicar porque el mundo está tan de la chingada que los chavos hoy no le encuentran sentido al mundo, porque ¿para qué trabajo si trabajar significa trabajar por una corporación que va a destruir al mundo? Y además ya no voy a poder tener casa, perro y gato, que era lo que me habían vendido. Y además no me interesa tener casa, perro y gato. Lo que me interesa tener es viajar por el mundo, pero además está cabrón porque, no, en fin. Entonces, yo te diría que quitando a un lado la parte individual, tu perfil, mi perfil psicológico y químico, etcétera, ahora sí, regresando un poco a este tema de las generaciones y las épocas, esta generación, esta época en particular es una época muy, muy particular, porque si bien yo crecí en los 80s, 90s, fueron mis años de entrar a la vida adulta y asumirme como adulto, el mundo estaba bastante fácil, ¿no? Entre comillas, era navegable, ¿no? Además eran puras buenas noticias. O sea, México se empezó a abrir, vino la democracia, fuimos testigos de acabar con el PRI, todo bueno, ¿no? En muchos sentidos. Si bien eso pasó, este boom económico de crecimiento tecnológico de los 80s al día de hoy puso un elemento único en el sentido, primero, en la sensación de lo que toma que las cosas pasen. Si yo crecí sabiendo que mi papá había trabajado toda la vida para llegar a algo, que mi abuelo había trabajado toda la vida para llegar a algo, y yo pues, fui entrenado para eso, una carrera, 4 años, 6 materias, una tesis, ¿no? Y de pronto ocurre que aparece la tecnología, que es un habilitador exponencial social, individual y social único. Yo tuve mi primera computadora Apple a los 16 años, ¿no? Entonces, esto exponencia todo y genera dos cosas muy importantes. Primero, creo una cambio en cómo experimentamos el tiempo y la productividad, o sea, la capacidad de construir en el tiempo. Eso cambió importantemente, la inmediatez, ¿no? Y lo segundo que cambió fundamentalmente para mí es la cantidad de dinero que la tecnología generó e hizo y puso a una generación de billonarios en Silicon Valley, ¿no? Que muy rápido se hicieron muy millonarios, se rebasaron a todas las fortunas de 3 generaciones, las rebasan cuates de 20 años y se vuelven mucho más importantes que estas familias que construyeron nuestras generaciones. Entonces, esos dos elementos, pues, ¿qué generan una generación hoy en día de hijos nuestros, estoy hablando ya de tu edad, y que tienen acceso a todo y lo tienen muy fácil? Y cuando tú tienes todo muy fácil, o en otras palabras, te cuesta poco trabajo obtener lo que quieres, sí hay una pérdida de sentido, de impacto y de construcción que sin duda genera falta de sentido de vida. Y siento que eso es algo que está pasando un poco en el mundo. Y por eso es tan fácil ahora que nos distraigamos, para mí, con todo este tema de justicia social y todo lo woke, etcétera, porque es una buena forma de evadir y de evitar la conversación de mi propio desarrollo y mi propio impacto. Sí, está profundo y te he oído hablar de rituales y te he oído hablar de las prácticas repetitivas que te llevan hacia el camino de la iluminación sin nunca iluminarte, ¿no? Con esta idea de que, pues, el trabajo, ¿no? El trabajo de los baby boomers y el paradigma de que tienes que trabajar y tienes que ganarte tu vida y aunque seas parte de las fuerzas del mercado, sí hay un tipo de ritual en ese trabajo que como dices, las nuevas generaciones que empezaron a obtener algo más fácil, sin ese ritual de 20 años de trabajo, podían perder ese sentido, ¿no?
O sea, Sí, lo que estoy sí. viendo en ti es eso, que el trabajo que tenías que hacer, que trabajaste desde el tercer semestre, te forjó al menos ese sentido de pertenencia y no te hizo depresivo. Sí, insisto, regreso al tema depresivo, que yo no tengo una persona depresiva por las razones que fueran, y aunque he pasado mis momentos pero de depresión, no soy una persona depresiva o medicada, ni mucho menos. Y si lo vemos generacionalmente, estos chavos que fueron, es el famoso TDAH o THD o no sé qué, esto que estás distraído todo el día, ¿no? Educamos a los niños con tan poca estructura que es necesario, o sea, es tan poca la estructura que cuando se requiere estructura, no tenemos herramientas para estructurarlos y entonces los medicamos. Y aquí hay una cosa que es un fenómeno generacional, ¿no? Donde las escuelas empezaron a medicar a los niños porque no ponían atención en clases. En mi época te sacaban del salón y te reprobaban, aquí te medicaban. Ahora, cuando el niño lo que va aprendiendo es a no tener la estructura para ser el estructurado y que sea un medicamento o sea una cuestión externa lo que lo dé, eso sustitúyelo ahora con Instagram y sustituye con mil cosas donde estoy buscando la estructura fuera de mí, porque no me la dieron, porque mis papás estaban distraídos, porque mis papás no querían pelearse conmigo, porque las razones que fueran, pero sí eso me parece innegable. Es decir, Jordan Peterson dice algo súper simple y es si no eres capaz de tender tu cama todos los días, ¿por qué quieres cambiar el mundo? ¿No? ¿Por qué pones la atención a decir cómo está el mundo desarreglado si no puedes ordenar tu casa? Y suena old school y suena raro, ¿no? Y también es súper verdad. O sea, es decir, si tú para hacer este podcast, en esta estructura, tienes que editar, grabar y perseguir y seguir y seguir, y si no a la vez trabajas y tienes tus ingresos y tienes lo que tú quieras tener, pues se vuelve un sueño guajiro, como digo yo, no hay impacto. Entonces, siento que este tema, por ejemplo, a mí, haber hecho esta tarjeta durante un tiempo de mi vida, claro que me dio una estructura y una disciplina para algo que ni me gustaba, a veces no quería hacer, no estaba de acuerdo, bla, 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 todo lo que hoy discute todo el mundo, ¿no? Yo me chingaba y lo hacía, pero chingarme fue bueno. Fue bueno. Y siento que el mundo hoy, y bueno, la respuesta que estamos teniendo en Estados Unidos, el fin de semana en Alemania, etcétera, de ir a este extremo, digamos, radical de la derecha, del conservadurismo, pues es una respuesta a eso, es una respuesta a un desorden en muchos sentidos que no está haciendo que el mundo sea mejor, está haciendo que el mundo sea más consciente, Mejor. pero sí, pero no necesariamente mejor, ¿no? O sea, no estamos resolviendo los problemas necesariamente. Sí. Sí, y justo eso es lo que me preocupa de este pendular, ¿no? Hablando de dialécticas y hablando que no aprendemos a integrar paradojas, que en el conservadurismo hay una necesidad muy notoria, como acabas de describir, de estructura, de esfuerzo, de disciplina, pues sí, de chingarte, y al mismo tiempo saber que, o sea, al menos históricamente, o sea, creo que Walter Benjamin decía, no hay historia de progreso que no esconda una historia de barbarie, ¿no? Ujú, Sabiendo que las ujú. estructuras conservadoras que tanto construyeron en nombre de la democracia, el progreso, la ciencia, la técnica, pues sí hubo una opresión brutal, ¿no? Desde esclavos, negros, mujeres, niños, homosexuales, etcétera. Que si bien en términos de estructura nos puede ayudar como civilización, la manera y los valores que estructuraron, pues sí generaron mucha violencia, mucha exclusión y mucha barbarie y mucho descontento. Entonces, lo que es preocupante es que la crítica social, ¿no? Del pensamiento crítico y del pensamiento posmoderno que vino a decir, ojo, estas estructuras nos están limitando, se quedó para mí en un lugar muy superficial de, es que las élites controlan la información y controlan el poder, y se volvió más como un tema de hacer huelga que de crear nuevas historias que asuman esas paradojas, como tú dijiste que en tu matrimonio y al tener Ujú. hijos tuviste que afrontar en tu cuerpo para decir, no, no, la Ujú, verdad no, nadie la tiene, y no voy a pendular al ujú. conservadurismo solamente porque ahí había cierto grado de estabilidad. Es interesante que digas eso, que una manera de entenderlo es como movimiento pendular, ¿no? Es decir, y además se ve con mucha evidencia. Vamos del progresismo, digamos, en el caso de Estados Unidos, regresamos ahorita a Trump, ¿no? Que es como el otro extremo, ¿no? En México también, de alguna manera, veníamos del neoliberalismo, ¿no? Y estamos pendulando al otro lado. Yo lo quiero entender esto no como un péndulo.
sino como una espiral. Justo. Es una perspectiva, ahora sí que desde el idealismo filosófico es una perspectiva idealista, pero también es una perspectiva evolucionista o evolutiva, más bien, evolutiva, porque hay datos que nos hablan de que es una perspectiva evolutiva muy simples, porque hoy somos mucho más que antes, personas, entonces vamos a más, ¿no? Es decir, hay más masa monetaria, hay más personas, hay más y tecnología, hay más. Entonces no es que estamos en el mismo lugar dando pendulazos y son los mismos litros de agua y vamos de este lado y de este lado y decimos qué hacer con los litros de agua. Hay más litros de agua también. Eso también es verdad. Eh, y la paradoja es que el mundo está cada vez peor y el mundo está cada vez mejor. Y las dos son verdad. Es decir, ahí para mí está muy claro. Ahora, si lo vemos como un tema más espiral, evolutivo, entonces lo que es interesante es entender o observar, o que es lo que más bien lo que yo observo, y por supuesto que esto me funciona a mí para mi vida, no necesariamente no tiene nada que ver con que sea para nadie, sino, pero a mí me funciona, ver que México, por ejemplo, veníamos déjame decirlo de manera, primero, es fácil ver en el futuro, regresando al futuro, es fácil ver en el futuro lo que hicimos mal en el pasado. Es difícil ver lo que estoy haciendo en el presente, cómo va a impactar en el futuro. Entonces, es fácil hoy decir que México generó una cultura de corrupción durante todo el PRI y que lo que hizo el PRI fue verdaderamente cooptar la dictadura perfecta, cooptar a México, sí, y también el PRI postrevolucionario institucionalizó México y creó un sistema institucional de salud, un sistema institucional de educación, eh, un congreso, en fin, mil cosas. Cuando esto lo veo desde el lugar, como a la misma altura de ahora voy a combatir esto, viene el neoliberalismo, ¿no? Y el neoliberalismo arrebata al Estado y arrebata al PRI ese poder y lo lleva a otro lado, como que yo fui esa generación, yo trabajé con Salinas de Gortari, ¿no? El neoliberal, y o sea, fui parte de ese despertar de ese grupo. Y cuando yo era parte de eso, te digo, estaba en la universidad y decía, estos güeyes van a cambiar a México. O sea, está buenísimo que gente del ITAM y de Harvard vengan a abrirnos los ojos y decir, pendejos, hay mucho más que esta forma de cacique, que este cacicazgo, cabrón, ¿no? Hay mucho más que el cacicazgo. Está el mundo por él. Y el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y yo, wow, ¿no? Ahora, para mí eso era, tomemos esto, institucionalicemos que México crezca y fuimos al siguiente nivel. Para mí fuimos a otro nivel. Y yo me acuerdo perfectamente estar en Valle de Bravo en el principio de Año Nuevo con mis hijas chiquititas, cuando leí la noticia del comandante Marcos tomando Chiapas, ¿no? Tomando San Cristóbal. Y yo, mi reacción fue, qué bueno, puta, qué bueno que alguien venga y nos despierte de este trip que traemos ahora de que somos México es primer mundo y de que Santa Fe es México, ¿no? Porque habíamos hecho Santa Fe y edificios de Santa Fe y debíamos firmar el Tratado de Libre Comercio. No, México es también todas las etnias y todo. Pues para mí fue buenísimo, ¿no? Es como, para otras personas es como, ahí vamos de regreso al populismo y al socialismo y al marxismo y no, vamos a integrar, ¿no? Vamos a tratar de crecer. Y luego viene lo mismo con la 4T. Para mí, yo siempre soy pésimo conversador en las conversaciones políticas porque yo siempre pensé, López Obrador es necesario para México, es necesario para que México se mueva a otra cosa y nos liberemos, nos soltemos un poco la creencia de que la neta es esta y tengamos ahora otra perspectiva, ¿no? Y entonces para mí siento que ahí vamos y que México puede ser mejor, no uno u otro. Pero los actores no lo ven así. La 4T está haciendo la cuarta transformación, vamos al segundo y el tercer piso de su edificio. Y ese edificio es el de ellos, o sea, es el de este grupo, ¿no? No estoy seguro que sea el edificio de México. Y la oposición no pudo levantar ni un pinche tabique durante los 6 años pasados porque se la pasaron desacreditando el primer piso de la transformación, aventando piedritas, diciendo que es una mierda su edificio y el edificio se construyó el primer piso, ¿no? Entonces, siento que ahí es donde hay una oportunidad enorme de dejar de pensar que es vamos para acá o para acá, vamos para algo mejor.
Esto, Raúl, estoy muy contento de llegar a esto porque justo hasta en esta conversación, si no te agarraría yo, si no te agarraría lo que acabas de decir, de verlo desde arriba, desde afuera, desde una espiral, pues ahorita o me agarro de una perspectiva a la otra y te empiezo a atacar y tirar con piedritas cualquier edificio que construiste. Y por eso siento que, o sea, por eso yo resueno mucho con tu mensaje, porque el sí también es un mensaje que necesitamos co-crear para hacer muy aspiracional esta nueva historia constructora de mundos, porque si no tenemos esta historia que nos inspire y que de alguna manera le diga a cualquier grupo que quiera defender a sus ancestros o defender sus principios o defender sus valores o defender el trauma, que es muy real que se ha generado, pero que no sea te voy a combatir con las mismas piedras de siempre y nada más te arrebato el poder o nada más como en el feminismo, que nada más me voy a convertir en una masculinidad, en un paternalismo, pero ahora con mujeres, ¿no? Entonces, yo eso me gusta mucho y por eso creo que tipo de la ficción, ¿no? Tú también lees mucho a Ken Wilber y eso todo es muy importante de que aprendamos a contar historias que abracen toda esta complejidad, que tengan esta perspectiva histórica y que también inspiren desde también la belleza, el gozo, la danza, para que también sea una revolución, no, va a haber guerra, va a haber conflicto, va a haber, te quitas o te quito, o me das, o ya sabes, va a haber eso, pero que puede, ojalá, y esto es mi idealismo hablando, esté animado con una prosperidad más allá de la victoria de un grupo o de un ideal, ¿no? Y yo eso es lo que veo. Tú eres consultor de empresas, eres consultor de empresarios y me imagino que eso es lo que los consultas cuando estás hablando con ellos, ya sea de geopolítica o del tipo de cambio o de la tecnología, de cómo no es la misma dinámica de siempre y estamos construyendo un mundo diferente. Y tú como empresario, como persona, tienes ese potencial de no sentir que estás en un péndulo jalando para tu lado, sino una espiral construyendo hacia algo que todavía no está, pero es posible. Sí, la empresa particularmente carga con ella misma o en el quehacer empresarial, por el quehacer empresarial per se, hay poderío económico, hay potencial económico. Entonces, hay un agente social que contribuye importantemente a la dinámica social, que es la empresa. Sin duda, es decir, sin duda, porque aún en los gobiernos absolutamente comunistas, la actividad económica sigue. Y la actividad económica, más allá del capitalismo, me refiero al intercambio de bienes y servicios, a que yo produzco algo y tú produces algo, tú lo consumes. La empresa es un agente importantísimo de construcción o de destrucción y de destrucción, las dos. Yo, desde mi lugar de consultoría, como o de mi trabajo, más que consultor de mi trabajo, lo que más me entusiasma de mi trabajo es que las empresas están para resolver problemas. Y realmente, muchísimo de lo bueno que tenemos en la humanidad es porque ha habido personas que han resuelto problemas para todos nosotros. Y estos jóvenes que están en las manifestaciones luchando contra el capitalismo, están haciéndolo gracias a las redes sociales y a la computadora y al teléfono que tienen y a la tecnología que alguien inventó. Entonces, el quehacer empresarial es resolver problemas. Yo considero que una persona que resuelve un problema que tenemos la gente y lo resuelva de una manera más poniendo atención al impacto que tiene, pues es mejor que una persona que lo resuelva sin poner atención y lo resuelva solamente por razones que pueden ser de perspectiva menos constructivas que otras, pero no le quita mérito a esa persona, ¿no? Entonces, cuando atacamos la inequidad o la inigualdad, más que la inequidad, la inigualdad, o la desigualdad, perdón, social, atacando al sistema, atacando a la empresa, atacando al sistema, cuando tomamos ese mindset, estamos dejando de ver la otra parte que es lo que eso sí está generando constructivamente. Pero, y para mí esto es central, y en ese sentido, quizá una distinción entre conservador y progresista es esta, y yo ahí me situaría más como en el lado conservador. Es que la perspectiva conservadora asume de alguna manera que es la persona la que es responsable de sostener su estructura. Mientras que la parte más progresista pone esa fuerza en el grupo o en el Estado. Y a riesgo de que en ambos extremos terminemos con dictadores totalitarios que anulen 100%, como ha pasado siempre, la perspectiva del otro. En el otro caso, en el caso más de los liberales, el problema central para mí es que se anula la responsabilidad individual.
Y eso me parece que sí es un tema que tiene que ver con progresar, con evolucionar. Esto para decir un poco que al final del día, pues lo que yo quisiera idealmente no son grandes líderes que vengan a salvarnos de los grandes males, sino muchos de nosotros haciéndonos cargo de nuestras vidas y nuestro desarrollo y integrando, o sea, constantemente tomando lo mejor de uno y otro y tratando y siendo consecuentes. Pero claro que eso evidentemente es una utopía, obviamente, porque además el progreso social de gran escala sucede a partir de movimientos de gran escala con líderes de gran escala que de facto, para poder ser líderes efectivos, tienen que anular la perspectiva del otro lado, porque es la única manera en que resuenas. Nadie que llegue y te diga, la 4T está bien, el PRI está bien y el Movimiento Rosa está bien, va a tener éxito en ninguna conversación y mucho menos en ningún resultado de likes, views o votos. Sí. Porque lo que genera Sí, en likes, el views o mundo votos es lo actual, otro. sí, en el mundo Sí, actual sí, y aún tenemos que imaginar un mundo en el que ese liderazgo sí diga sí también de todos esos actores sí, antagonistas, y sí, más personas creyendo que eso es, porque ya tuvieron experiencias integradoras en su vida, que dijeron al principio fue casi imposible, pero pues uno persiste y generación tras generación cambian las ideas, cambia la tecnología, se sanan algunas heridas y entonces la integración o decir, bueno, puede ser más posible. O sea, yo lo que veo contigo, hermano, es que también, bueno, yo uso una frase mucho que dice, sanar es un acto de creación, ¿no? Y siento que mucho de esta separación, esta inigualdad y todo lo que dijimos, pues obviamente tiene heridas muy profundas. Entonces, siento que cuando uno atiende esos temas de salud mental, de integrar el trauma, de pedir perdón, de ver a una persona que puede ser tu opositor en la política, en los negocios, como pues otra persona más en este mundo que por casualidad le tocó tener lo que a él le tocó y a ti lo que a ti. Y cuando sanas, entonces se crea esa posibilidad de una integración, ¿no? Y yo no sé si estoy poniendo palabras en tu boca, pero percibo mucho eso en tu trabajo, como cuando dices, me voy a hacer cargo de mí, eso implica irme a sanar. Y entonces soy más creativo para después integrar. sí, sin duda. Es decir, sin duda acarreamos dolores transgeneracionales, dolores familiares, dolores personales, y sin duda este trauma es una condicionante fundamental de la forma en que respondo a la vida. Yo como individuo, si tengo el corazón roto, me voy a relacionar a la vida y a las personas desde otro lugar que si tengo un corazón un poco más abierto a sentir y a experimentar y a conectar. ¿No? Para resumirlo de alguna manera eh, fenomenológica, mi capacidad de conectar con las personas está en relación directa con mi capacidad para sentir y mi capacidad para sentir está en relación directa muchas veces con las experiencias que han condicionado mi forma de sentir, etcétera, etcétera. Eso, ahí estoy alineado contigo y claro que es un trabajo que todos tendríamos que hacer, cada quien su chamba, ¿no? De cómo yo estoy presente en el mundo. Ahora, cuando esto lo llevamos a la escala social, es muy claro que estamos respondiendo desde la sombra colectiva, desde el inconsciente colectivo que está bien guardado, ¿no? Y entonces es esta respuesta que tenemos de lapidar mediáticamente a diferentes fenómenos que suceden, donde es muy fácil que nos subamos y lapidemos porque es un trauma mío que estoy poniendo en el otro, es un tema mío que pongo en el otro. Entonces, y eso, lo paradójico de esto es que esto no se sana en el colectivo. Y la idea que hay, lo que nos compramos es que se sana en el colectivo. Pero en el colectivo estoy participando de la sombra colectiva. Cuando me subo al ritual A y me voy con el ritual A, ese ritual A también es producto de mi propia sombra, que yo esté ahí apegado a ese ritual. No quiere decir que estoy resolviendo mi vida, estoy resolviendo una parte de mi vida que ese ritual me relaciona y me permite entender algo mejor, pero en el colectivo. Y los colectivos en ese sentido son importantísimos para cambiar, pero paradójicamente son lo que determinan el resultado del cambio. Me encanta. Y yo lo que diría es, se sana en lo individual, pero acompañado. No en lo colectivo, pero acompañado. Sí. Totalmente. Y sí, también, o sea, sí, es mucho más poderoso ir con un grupo de hermanos, de hermanas, a entrar y yo entrar a mi tema
claro que es mucho mejor cuando lo hago con un grupo. Yo trabajo mucho, promuevo mucho que se hagan grupos de hombres y de mujeres, ¿no? Que creo que eso pasa en un grupo de hombres, en un grupo de mujeres. Promuevo muchísimo que la gente vaya a terapia y hagamos trabajo de sombra. Eso no lo promuevo, pues, pero lo comparto, ¿no? Me entusiasma. Y también nacimos solos y morimos solos. Y la experiencia más profundamente humana es la de la soledad. Es donde auténticamente me reconozco como humano, es en la soledad, porque a partir de ahí puedo entonces establecer relación con el otro, la otredad. Entonces, el yo y el nosotros ocurre al mismo tiempo, pero el yo también ocurre al mismo tiempo. Y lo que hemos hecho en los últimos años, pues más últimamente, es hacer un bypass y de alguna manera darle a la soledad un tinte, además bien destructivo para mí, bien misleading, de que si quieres solo es porque eres egoísta y el egoísmo es justo lo que te detiene, cuando en lugar para mí, mi experiencia es el lugar y el último reducto de mi absoluta plenitud es la soledad. Y desde ahí puedo construir la otredad y la relación. Y estas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, las plantas de poder, todas las tecnologías de expansores de conciencia, tienen una parte, un componente súper importante del ritual colectivo y se aparecen, muchas veces se parecen mucho al ritual colectivo del feminismo o al ritual colectivo del machismo, al ritual colectivo del elitismo en todas sus variantes, el arte, ¿no? Etcétera. Y están perfectos, pero siempre y cuando para mí recuerde que aún estando ahí estoy solo. Uf, Y a me veces encanta, tenemos hermano. la necesidad de llenar la soledad en el colectivo. Me Y ahí, encanta. Sí, termina. no, ya, es eso. Sí, 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 me encanta. Yo percibo cuando te escucho que necesitamos también inventar un nuevo lenguaje para nombrar estas dinámicas de individualismo y colectividad, que ya también suenan un poco como muy absolutistas, y es como crear unas nuevas maneras de hablar, de entender, donde el individuo y el colectivo es el sí también, ¿no? Todo el tiempo. Y siento que no se puede escoger una ni la otra. Es como las dos coexisten al mismo tiempo Ujú, y mentalmente es difícil, al menos para mí, lingüísticamente es difícil no hablar de una y de otra como si fuera un péndulo y más bien como una espiral, ¿sabes? Donde ujú. el colectivo también es un espejo del individuo y el individuo es un espejo de ese colectivo. No sé, como nuevas palabras que incluyan las dos cosas. Eso es lo que me Fíjate que imagino. una buena posible solución es buscar nuevas palabras, pero hay otro camino que es recuperar lo que ya es este, básico. Básico en el sentido de que nos ha acompañado a lo largo de la humanidad. Entonces, algo que muy simple que nos ha acompañado a lo largo de la humanidad, que esto es verificable en la humanidad, es yo, nosotros, todos nosotros. Y son tres niveles que no son sí, son sí también, ocurren todo el tiempo. Yo, nosotros, todos nosotros. Y ahí lo difícil es, no lo difícil, lo emocionante para mí es navegar esos tres niveles. Y yo, nosotros, todos nosotros, ¿no? Y es constantemente esa dinámica, es una manera muy simple de acceder a esto que acabas de decir, sin inventar términos que complejizan o distraigan. Yo, tú y yo aquí, nosotros, esta conversación, todos nosotros los que escuchen esta conversación. Me encanta. Me encanta, hermano. Me encanta y sé que esto es algo que en tu trabajo tiene mucha profundidad y mucho trabajo y bueno, pues digo, ya se nos fue la hora. Gracias por esta conversación tan poderosa y espontánea. Y y no sé, me gustaría que tú cierres como tú quieras. Yo creo que me resulta útil e importante recordar que lo más que puedo hacer por cambiar el mundo, o mejor, lo primero que puedo hacer por cambiar al mundo, es hacerme cargo de mi vida en el mundo como es el mundo y de poner atención a que el mundo es perfecto como es, para unos y para otros, para diferentes situaciones, pero es perfecto como es porque, o por lo menos es perfecto para que los seres, las personas, yo en este caso, pongamos atención en nuestra forma de navegar el mundo. Y me recuerda eso cada vez que estoy en un ritual colectivo, en un discurso colectivo, en una verdad colectiva.
me acuerdo de eso y regreso a decir, no es tampoco el colectivo, es yo cómo navego a este colectivo, de manera que sea mejor para todos y no solo para el colectivo. En eso creo que es donde estoy ahora, tratando de hacer eso. Gracias, gracias hermano. Honro mucho eso y te agradezco porque eres para mí un ser valiente. Todos son seres valientes, pero eres valiente en el grado en el que te imaginas mundos difíciles de co-crear y dices, me hago cargo también de eso en mi perspectiva individual, colectiva y planetaria. Y sin mesianismo y sin decir yo soy el líder y el que sea, al contrario, es como, pues ahí te va lo que estoy, ¿no? Y como bien dices, creo que dices algo así como, lo que comparto es lo que he aprendido, pero no es necesariamente lo que sé hacer. Y creo que A eso veces, es, muchas veces, eso es muchas hermoso, veces. hermano, porque justo seguimos aprendiendo y danzando con una causa muy noble, pero que tampoco vamos a terminar de resolver. Y eso también está bien y es perfecto. Gracias a ti, Víctor, por este tiempo. Gracias, hermano. Ah, Feliz día. igual. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.